Vida personal y formación. ¿Quién fue Carlos Saúl Menem? Carlos Saúl Menem fue un político argentino que se desempeñó como presidente de la nación entre 1989 y 1999. También fue gobernador de La Rioja y senador nacional. Fue una figura controvertida, recordada por implementar profundas reformas neoliberales y por su estilo carismático y populista. ¿Cuándo y dónde nació Carlos Menem? Carlos Menem nació el 2 de julio de 1930 en Anillaco, provincia de La Rioja, en una familia de origen sirio-musulmán. 3. ¿Cuál era el origen familiar de Carlos Menem? Sus padres eran inmigrantes sirios musulmanes. Su padre, Saúl Menem, era un comerciante. La familia tenía una posición modesta, pero logró progresar gracias al esfuerzo comercial. ¿Qué estudió Carlos Menem y en qué universidad? Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se graduó en 1955. Durante sus años universitarios ya se acercó al movimiento peronista. ¿Carlos Menem fue siempre católico? No. Menem nació en una familia musulmana, pero se convirtió al catolicismo para poder postularse a la presidencia, debido a que la Constitución exigía ser católico para ese cargo. ¿Tuvo familia e hijos? Sí. Estuvo casado con Zulema Yoma, con quien tuvo 2 hijos, Zulema María Eva y Carlos Facundo. Luego tuvo otro hijo con Cecilia Bolocco, expresidenta de Miss Universo. ¿Cuál fue el trágico destino de su hijo Carlos Menem Jr.? Carlos Jr. falleció en 1995 en un accidente de helicóptero. Su madre siempre sostuvo que fue asesinado y no fue un accidente, teoría que nunca fue probada pero que generó controversia. ¿Cuándo y cómo falleció Carlos Menem? Falleció el 14 de febrero de 2021 en Buenos Aires, a los 90 años, luego de varios problemas de salud. Inicios en la política. ¿Cómo comenzó Carlos Menem en la política? Menem se unió al peronismo en su juventud y fue detenido durante el gobierno militar de Aramburu. En 1973 fue elegido gobernador de La Rioja, cargo que desempeñó hasta el golpe militar de 1976. ¿Qué hizo durante la dictadura militar, 1976 a 1983? Estuvo detenido por la dictadura en calidad de preso político durante varios años. Luego, vivió en La Rioja y mantuvo bajo perfil hasta el retorno de la democracia. ¿Cuándo fue elegido nuevamente gobernador de La Rioja? Fue elegido en 1983, con el regreso de la democracia, y reelegido en 1987. Desde allí lanzó su candidatura presidencial. Presidencia, 1989-1999. ¿Cuándo asumió Carlos Menem la presidencia? Asumió el 8 de julio de 1989, antes de lo previsto, debido a una severa crisis económica que obligó a Raúl Alfonsín a adelantar el traspaso. ¿Qué crisis económica heredó Menem al llegar al poder? Recibió un país con hiperinflación, escasez, pérdida del poder adquisitivo y una economía en crisis. La inflación en 1989 llegó al 3.000% anual. ¿Cuál fue su principal política económica? Implementó un modelo neoliberal de privatizaciones, apertura de mercados y desregulación del Estado, en gran parte impulsado por su ministro de Economía, Domingo Cavallo. ¿Qué fue la convertibilidad? La convertibilidad fue una política que fijó el valor del peso argentino en paridad 1 a 1 con el dólar estadounidense, buscando frenar la inflación. Tuvo éxito inicial, pero generó desequilibrios estructurales a largo plazo. ¿Qué empresas estatales fueron privatizadas durante su gobierno? Entre otras, YPF, Petróleo, Entel, Telecomunicaciones, Aerolíneas Argentinas, los ferrocarriles, SEGBA, Electricidad y Aguas Argentinas. ¿Qué papel jugó el Mercosur durante su presidencia? Durante su gobierno se firmó el Tratado de Asunción 1991, que creó el Mercosur, una alianza económica entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. ¿Qué cambios sociales y culturales ocurrieron durante su gobierno? Hubo una fuerte modernización, expansión del consumo, liberalización de costumbres y surgimiento de la cultura menemista, marcada por el lujo, el consumo y el espectáculo. ¿Qué papel jugó el peronismo durante su mandato? Bajo su liderazgo, el Partido Justicialista adoptó políticas de corte liberal y capitalista, en contraste con sus raíces populares y estatistas.
¿Cómo fue su relación con Estados Unidos? Fue muy cercana. Se alineó con Washington en política exterior, enviando tropas argentinas a la Guerra del Golfo y promoviendo relaciones estrechas con el FMI y el Banco Mundial. Escándalos y críticas. ¿Fue Carlos Menem acusado de corrupción? Sí. Su gobierno estuvo marcado por múltiples denuncias de corrupción, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Algunos de sus funcionarios fueron juzgados. ¿Qué fue el caso AMIA y cómo lo involucró? El atentado a la AMIA 1994 fue el peor ataque terrorista en la historia argentina. Menem fue acusado años después de encubrir pistas clave. Aunque no fue condenado, su rol fue muy cuestionado. ¿Qué fue el escándalo de las armas? Durante su mandato, se descubrió un tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia, países en guerra y con restricciones internacionales. Menem fue procesado por esta causa. ¿Cómo afectaron estos casos su imagen pública? Estos escándalos erosionaron su credibilidad, pero su carisma personal y el apoyo de sectores del peronismo mantuvieron su poder por un tiempo. Segundo mandato y reforma constitucional. ¿Cómo logró Menem un segundo mandato? Logró una reforma constitucional en 1994 mediante el llamado Pacto de Olivos con Raúl Alfonsín, que permitió la reelección presidencial inmediata. ¿Qué cambios introdujo la reforma de 1994? Además de permitir la reelección, estableció la figura del jefe de gabinete, eliminó la exigencia de ser católico para ser presidente y creó el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo fue el segundo mandato de Menem? Estuvo marcado por un deterioro económico, aumento del desempleo, mayor desigualdad social y crisis fiscal, aunque mantuvo la convertibilidad. ¿Tuvo intención de un tercer mandato? Sí. En 1999 intentó presentarse nuevamente, pero la Corte Suprema lo impidió por inconstitucional. Luego se presentó en 2003, pero se retiró del balotaje. Pospresidencia y Senado. ¿Qué hizo Menem tras dejar la presidencia? Se mantuvo en la política como senador por La Rioja desde 2005 hasta su muerte. También enfrentó varios juicios, algunos con condena. ¿Por qué evitó ir a prisión pese a sus condenas? Por su condición de senador tenía fueros parlamentarios. Las condenas no fueron firmes o fueron apeladas, y nunca llegó a estar preso. ¿Cuál fue su relación con el kirchnerismo? Fue ambigua. Aunque pertenecía al mismo partido, PJ, se distanció del kirchnerismo y muchas veces votó en su contra en el Senado. Legado y controversias. ¿Qué opinan sus críticos sobre su legado? Lo acusan de haber desmantelado el Estado, empobrecido a la clase media y aumentado la corrupción. Lo consideran responsable del modelo que estalló en 2001. ¿Qué opinan sus defensores? Resaltan que frenó la hiperinflación, modernizó la economía, estabilizó la moneda y abrió a Argentina al mundo. Algunos lo recuerdan con nostalgia. ¿Cuál es el impacto de su presidencia en la historia argentina? Es considerado uno de los gobiernos más transformadores del siglo XX. Su estilo, políticas y escándalos aún dividen la opinión pública. ¿Cómo se lo recuerda en La Rioja? En su provincia natal es venerado por muchos como un benefactor, por las obras públicas y ayudas sociales que impulsó allí. ¿Qué simboliza el menemismo? El menemismo representa una etapa de liberalismo económico, culto al poder personal y mezcla de populismo con políticas conservadoras. ¿Fue un líder carismático? Sí. Su estilo campechano, su cercanía con el pueblo y su habilidad para la comunicación política lo convirtieron en una figura muy popular. ¿Participó del peronismo tradicional? Sí, aunque transformó al peronismo hacia una orientación neoliberal, lo que fue muy discutido dentro del partido. Frases y momentos icónicos. ¿Qué frase famosa dijo sobre el futuro del país? Dijo, estamos mal, pero vamos bien, frase que marcó su estilo optimista y que aún se recuerda con ironía. ¿Qué relación tuvo con los medios y el espectáculo? Fue un presidente muy mediático, cercano al espectáculo y las celebridades. Fomentó una imagen glamorosa del poder. ¿Por qué se lo asoció con Ferrari y lujo? Durante su mandato fue visto conduciendo una Ferrari, algo que generó críticas por el contraste con la pobreza del país. Él lo justificó como un símbolo del nuevo país moderno.
Rombo Azul Pequeño. Más preguntas sobre su figura política. ¿Cuáles fueron sus principales aliados políticos? Domingo Cavallo, Eduardo Menem, su hermano, Jorge Lloma, y sectores liberales del peronismo. ¿Tuvo relación con figuras internacionales? Sí. Mantuvo vínculos cercanos con George H.W. Bush, Carlos Salinas de Gortari, México, y Felipe González, España. ¿Qué pensaba del socialismo o la izquierda? Se distanció del socialismo y abrazó políticas neoliberales, aunque usaba un discurso peronista popular. ¿Fue juzgado por los indultos a militares? No fue juzgado, pero los indultos a los responsables de la dictadura fueron muy cuestionados por organismos de derechos humanos. Reflexiones y balance. ¿Cuál fue su aporte a la modernización argentina? Impulsó reformas estructurales, incorporó tecnología, telefonía móvil, internet y consolidó una infraestructura privatizada. ¿Qué consecuencias negativas tuvo su modelo económico? Aumentó el desempleo, cerraron fábricas, se endeudó al país y dejó una estructura económica frágil que estalló en 2001. ¿Se lo puede considerar un reformista? Sí, aunque sus reformas fueron radicales y controversiales, sin consenso social duradero. ¿Por qué sigue siendo una figura polémica? Porque representa un modelo de país que muchos consideran exitoso y otros desastroso. Su figura simboliza una época de fuertes contrastes. ¿Qué lugar ocupa en la historia argentina? Carlos Menem es una figura clave del siglo XX argentino. Su legado es complejo, marcado por logros económicos iniciales y un deterioro posterior. Fue amado, criticado y aún genera debate.